Congreso de Morena y también tenemos la mayoría en el Senado, entonces generalmente pues, ganamos todas las votaciones y estamos por analizar el proyecto de presupuesto que manda el Ejecutivo, o sea, Andrés Manuel, para decir en qué se va a gastar el recurso. Eso también lo aprobamos y decidimos la cuenta pública también, o sea, una vez que se acaba el año, los diputados revisan en qué se gastó y si se gastó bien, o sea, revisamos la cuenta pública y sobre todo lo más importante es hacer leyes, legislar y como bien dice la señora, se trata de resolver a través de las leyes los problemas cotidianos que tenemos todos y cada uno de nosotros. Por lo menos eso es en teoría. Ahora, ¿a qué se dedicaban a hacer los diputados antes? Pues a no trabajar, a cobrar mucho dinero y pues a ser déspotas, porque todo mundo, esa es una de las cosas que hemos tratado de cambiar desde el nuevo gobierno, que los diputados ejercían su poder, de manera despótica, no tenían contacto con la gente. Ustedes, la imagen que tienen de un diputado es una persona seria con su maletín, corbata, una trocota, guardaespaldas. Eso hacían, pero eso lo hacían con nuestro dinero. Entonces uno de los cambios que hemos tratado de hacer es pues, ya no tener ese tipo de actitudes, sino de ser ciudadanos. ¿Por qué? Porque el espíritu de la Cámara de Diputados es que haya una representación social. O sea que tiene que ver trabajadores, traileros, choferes, amas de casa, estudiantes, panaderos, cocineros, tiene que ver. Ese es el espíritu de la Cámara de Diputados. ¿Qué había antes? Antes había pura gente, políticos oficiales que nos hicieron creer que sabían mucho y que para ser político tenías que tener grandes estudios en universidades extranjeras. ¿Y qué es lo que hemos estado tratando de demostrar? Que eso no es cierto. Que aquí nosotros, los ciudadanos, podemos hacer política. ¿Cómo podemos hacer política? Reuniéndonos en los espacios públicos, hablando de los problemas que tenemos en la comunidad y organizándonos para poder darle solución a esos problemas. Entonces, por eso, sí, tiene que haber un esfuerzo de la ciudadanía, pero también tiene que haber un acercamiento de las autoridades, de los representantes, para escuchar cuáles son las necesidades y poder plantear soluciones. Entonces, pero eso no nada más es una cuestión de voluntad política, o sea, no nada más se trata de, sí, pues alguien que verdaderamente se comprometa a estar vinculado con el pueblo. Se trata también de una cuestión real, que es el tema de cuánto gana un diputado. Antes ganaban 200,000 pesos al mes, más seguro de gastos médicos mayores. Andrés Manuel lo dice de una manera muy graciosa y dice, pues entraban todos feos y salían bien bonitos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se hacían cirugías y todo lo que... ¿Quién pagaba todo eso? Pues nosotros, el pueblo, con nuestros impuestos. Entonces todo eso quitamos, votamos leyes para que todo eso se quitara. Yo les comentaba que cuando ganaba un diputado y todas esas cosas no las sabíamos, porque nosotros somos también ciudadanos ordinarios, de a pie, estudiantes. Nosotros venimos pues de una generación que estuvo en contra de la militarización y de las políticas represivas del PAN, que sumieron a la ciudad en un baño de sangre. Y entonces, ahora que somos representantes, pues nos damos cuenta de todos los gastos que hacían los diputados y que... ¿Sí? Bueno, entonces nos dimos cuenta de todo lo que gastaban. Por ejemplo, el diputado nada más por ganar le daban 350,000 pesos para que se fuera de su lugar de origen a vivir a la Ciudad de México. Pues eso ya no existe. Entonces pues yo la verdad es que terminé endeudado porque tuve que pedir un préstamo para poder ir a vivir a Ciudad de México. Entonces qué bueno que ya no existe. ¿Por qué? Porque todo ese dinero se ahorra y el gobierno lo utiliza para los programas sociales. Entonces nos recortamos el salario al 30%, acabamos con todos los... Gracias. Acabamos con todos los lujos que había. Nada más imagínense, la Cámara de Diputados anualmente se gastaba 8,000 millones de pesos. ¿Alguien sabe cuánto son 8,000 millones de pesos? Bueno, pues
Ah, mire, qué padre. Usted sí sabe. Entonces, bueno, es un 8 con muchos ceros. Entonces, ¿saben cuál es? Nada más para que se imaginen, ¿saben cuál es el presupuesto de Ciudad Juárez? Ciudad Juárez es una ciudad de 1,5 millones de personas y el presupuesto era de 4,500 millones de pesos. O sea que en la Cámara de Diputados, para mantener a 500 diputados nada más, y toda la representación y las formalidades y las galletitas y el café y los desayunos y los choferes y las trocas y todo lo que, bonos de gasolina, de celulares, se gastaban el doble. En la Cámara de Diputados se gasta el doble para mantener a 500 que Ciudad Juárez en mantener 1,5 millones de personas y toda la nómina del municipio, todo lo que se gasta en infraestructura, pavimento, policía municipal. 2 veces se gastaba más la Cámara de Diputados. Bueno, nada más como para que tengan una idea. Y ahora con todas las políticas de austeridad que ha aplicado, pues que nosotros mismos hemos votado por leyes, porque también esa era otra cosa, ¿no? Los otros diputados, cuando fueron gobierno, decían, vamos a subirnos el salario. Pues todos votaban y cada vez ganaban más. Y oye, pues necesitamos choferes. Sí, necesitamos. ¿Quién vota? Porque necesitamos choferes. Todo el mundo votaba choferes. Entonces ahora hemos hecho lo contrario. Nos hemos ahorrado 3,000 millones de pesos en esas políticas. Y siguen los recortes porque tienen que ser poco a poco. Entonces, para no hacerles como la historia larga corta, les platico así más o menos como muy rapidito qué es lo que hemos votado. Votamos a favor, obviamente, de la reforma educativa, que es un tema como muy sentido para los maestros, porque tenían la nueva ley que aprobaron cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto, era la ley educativa que tenían que hacer exámenes los profes, y si no pasaban los exámenes, pues los corrían, y entonces pues se generó un gran problema social y los maestros estuvieron manifestando. Y una de las promesas fue quitar esa ley y aprobar una que fuera, sí, que los evaluara, pero que no perdieran su trabajo en caso de que no pasen esos exámenes. Entonces ahora los maestros conservan su trabajo, pero están siendo evaluados constantemente para que eleven pues sus capacidades y tengan como más herramientas para que nuestros hijos pues aprendan mejor, más y mejor en las escuelas. Entonces, bueno, hay una ley, cumplimos con los maestros. La ley orgánica de la Administración Federal tiene que ver con todos estos recortes. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar de la figura del superdelegado? ¿Alguien? Bueno, antes había como 70 representantes del gobierno federal en cada uno de los estados, porque estaba el representante de Conagua, el representante de Secretaría de Desarrollo Social, el representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano, bueno, 70 representantes del gobierno federal. Ahora solo hay uno nada más, y se apoya de 5 personas. Entonces todos esos salarios, que además no eran salarios así como que muy humildes, ganaban 250 mil pesos al mes, imagínense. Todo eso lo hemos recortado, eso se aprobó en esta ley orgánica de la Administración Federal. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, también creamos un instituto, una ley para que haya un instituto que se encargue de los más necesitados, que son los indígenas, y que además tenemos pues como un compromiso con ellos, porque son los pueblos originarios, y nosotros mestizos o nuestros antepasados pues se encargaron de irlos marginando. Ellos tenían las tierras más fértiles, vivían a las orillas de los ríos, y nosotros los fuimos orillando a las montañas, y luego, no contentos con eso, ahora van y les quitan sus tierras. Bueno, una catástrofe con el tema de los indígenas. Entonces es por eso que pasamos esa ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, reformamos la Constitución en el artículo 19 y 73, la ley de extinción de dominio. Esa también es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre le decían a Andrés Manuel, ay sí, ¿de dónde vas a sacar dinero para hacer todo lo que estás diciendo? Y él decía, vamos a acabar con la corrupción. Entonces, la ley de extinción de dominio es una ley que cuando agarran a una persona que se le culpa por enriquecimiento ilícito, o un servidor público que se enriquece del dinero que debe ser destinado a programas sociales y se lo clavan, pues ahora
los detienen, los investigan y si son declarados culpables, se les quita todo lo que se compraron con ese dinero. Antes, ¿qué pasaba? Bueno, antes ni los agarraban. Agarraban a la secretaria que firmó el oficio, les dicen los delincuentes de cuello blanco, pero los que se quedaban los millones de pesos, pues eran pues, los servidores grandotes, los políticos, y agarraban a la secretaria y agarraban ahí al pobre que estaba en el escritorio, y había impunidad en el país. O a lo máximo, pues metían al tambo al servidor público ladrón, pero la familia se quedaba con las casas, las propiedades, las empresas, porque las ponían a nombres de su señora, de su esposa, de la novia y de los hijos. Ahora con esta ley, si agarran a un servidor público corrupto, a algún empresario que se enriqueció ilícitamente, le quitan todas sus propiedades, esas propiedades son vendidas y todo ese dinero entra y se entrega en programas sociales. Entonces, esa es una ley magnífica porque dice Andrés Manuel, y eso es lo que vamos a votar una de las cosas que vamos a votar el próximo periodo, es la construcción de un instituto que se llama algunos le dicen Instituto Robin Hood, apodo, pero en realidad se va a llamar el Instituto para regresarle al pueblo lo robado. ¿Por qué? Pues porque es algo que nos pertenece a todos. Lo pagamos con nuestros impuestos, pero se lo quedaban los políticos ladrones y ahora todas esas propiedades van a regresar a los ciudadanos. Bueno, el caso de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes, creamos una comisión en la Cámara de Diputados para que se investigue, tener acceso a la verdad y pues castigar a los culpables, obviamente. Y Guardia Nacional, aprobamos la Guardia Nacional, que es la estrategia del nuevo gobierno para combatir la inseguridad. Andrés Manuel lo ha dicho y pues bueno, se aceptan críticas. El gobierno ha avanzado bien en todo, excepto el tema de la seguridad. Es como muy complicado, no es un secreto para nadie, vivimos una situación lamentable, es una situación que se hereda, que se ha venido gestando desde hace mucho tiempo por el olvido, porque nunca se le dio espacio a los jóvenes, y entonces fue una situación muy lamentable, pero esto a mediano plazo y a largo plazo se va a ir mejorando poco a poco.